Pedro Castillo, nuevo presidente del Perú, no solo es un antiliberal radical en materia económica, sino también un antiliberal radical en materia social. ¿Significa ello que la izquierda española habrá criticado o habrá mostrado al menos un cierto escepticismo hacia la futura presidencia de Pedro Castillo? Veámoslo. Buena parte de la izquierda española se ha deshecho en elogios hacia Pedro Castillo por su proclamación como presidente del Perú. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña escribió: Esquerra Republicana de Cataluña felicita al maestro Pedro Castillo y a Perú Libre por su reciente victoria electoral y congratula al pueblo peruano por haber apostado por una opción de progreso y justicia social. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha escrito: un campesino maestro rural, Pedro Castillo, investido presidente de Perú, con un discurso desde abajo, para los de abajo, amable con los débiles y firme con los poderosos. Comienza un Perú soberano, la educación pública declarada en estado de emergencia. ¡Cuánta esperanza! Y por último, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y futura candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, escribió: la toma de posesión de Pedro Castillo es una brizna de esperanza para Perú y América Latina. Es una oportunidad para la democracia la elección de un presidente que viene de abajo. Muchos aciertos y suerte en esta nueva etapa. La izquierda suele repetir que ella prioriza las libertades sociales frente a las libertades económicas, que ella no está dispuesta a renunciar a libertades sociales por una mayor libertad económica, y que al contrario sí está a favor de ampliar las libertades sociales, aunque ello suponga reprimir las libertades económicas. Sin embargo, si esto fuera realmente así, si la izquierda realmente priorizara las libertades sociales frente a cualquier otro tipo de libertad, nadie de los anteriores habría celebrado la victoria presidencial de Pedro Castillo. Porque sí, como ya explicamos en un vídeo anterior, Pedro Castillo es un furibundo enemigo de las libertades económicas, pero también es un furibundo enemigo de las libertades sociales. Es antiliberal en todos los frentes. Antiliberal con respecto a la cartera, pero también con respecto a la bragueta. Empecemos escuchando dos perlas que soltó en su discurso de proclamación presidencial. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Caramba, pero si esto es peor que lo que propone Vox. Vox propone expulsar a los inmigrantes ilegales. Pedro Castillo está diciendo que todo extranjero, legal o ilegal, que cometa un delito será expulsado del país en 72 horas. Es decir, por un lado, criminalización de los extranjeros y por otro, deportaciones masivas de esos extranjeros si es que delinquen. Pero veamos otra de estas perlas. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Los ninis a hacer la mili por vagos y maleantes. ¿Se imaginan que algún partido en España articulara este discurso? Sería tildado inmediatamente de extremísima derecha. Pues bien, es lo que está proponiendo Pedro Castillo. Si estás en paro y no quieres seguir estudiando, te vas a hacer el servicio militar obligatorio. Pero fue en una reciente entrevista donde Pedro Castillo dejó entrever con mayor claridad sus inclinaciones profundamente antiliberales, no ya en lo económico, sino también en lo social. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? Eso va a ser vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. En este caso particular creo que sí es posible articular una crítica liberal al derecho al aborto basado en el derecho a la vida del nasciturus. Por tanto, la posición de Castillo no tendría por qué ser radicalmente antiliberal, aunque desde luego todos aquellos miembros de la izquierda nacional que han aplaudido la presidencia de Pedro Castillo deberían quedar horrorizados por este discurso, porque esa parte de la izquierda es una firme defensora del derecho al aborto y considera que cualquier persona que se opone al derecho al aborto es una ultraconservadora peligrosísima. Pues bien, ese es también Pedro Castillo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo.
El derecho a la eutanasia sí considero que es un derecho absolutamente liberal, sobre todo si se proporciona con las adecuadas garantías de que no hay ningún tipo de manipulación ni de abuso estatal forzando a que una persona ponga fin a su vida. Si una persona pone fin a su vida por voluntad propia, sin haber sido sometida a ningún tipo de coacción, evidentemente entra dentro de su esfera de libertad escoger si quiere vivir o si no quiere vivir. Y aquí Pedro Castillo, de nuevo, se está posicionando en contra de esta elemental libertad individual. Una libertad individual que, por cierto, ha sido considerada uno de los grandes logros del gobierno de coalición de izquierdas en España, que han sido capaces de aprobar la ley de eutanasia. Pues bien, Pedro Castillo, esa persona a la que aplauden, derogaría la ley de la eutanasia en España. Una posición, de nuevo, bastante coincidente en este caso con la que podrían tener PP o Vox. Y sin embargo, ni Unidas Podemos ni el PSOE consideran que PP o Vox sean símbolos de la esperanza para España. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. A ver, Pedro, ¿cómo que peor todavía el matrimonio igualitario que el aborto o la eutanasia? Yo puedo entender que desde una perspectiva moral sientas un profundo rechazo al aborto e incluso a la eutanasia, en tanto en cuanto ambos procedimientos implican muerte, y desde luego uno puede sentir un fuerte rechazo ante cualquier expresión de la muerte. ¿Cómo va a ser peor que dos personas del mismo sexo que se aman formalicen esa unión a través de un matrimonio? ¿Cómo el amor, cómo regularizar, formalizar, dar seguridad jurídica al amor y a la relación que deriva de ese amor va a ser peor que la muerte? Es que incluso tu escala de valores morales personales, no aquellos valores morales que quieres imponer a la esfera pública desde el Estado, utilizando la coacción del Estado, sino tu propia escala personal de valores morales es totalmente estrambótica. ¿Legalizar la marihuana? Primero la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. Familia y escuela deben ir de la mano, y como todo buen antiliberal, es él el que nos dice qué es una familia, porque una familia compuesta por dos personas del mismo sexo que tengan o adopten hijos no vale como familia, y también, desde luego, él nos va a decir qué es una escuela. Él nos va a imponer cuál es el contenido curricular de cada centro docente con el que se tiene que adoctrinar a los alumnos. Ni le valen otras familias distintas de las que él acepta estatalmente, ni por supuesto le valen otras escuelas distintas de las que él aprueba estatalmente. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. Mira, en esto coincide con Ayuso. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que todos los derechos constitucionales, las organizaciones tienen que tener, vamos a ver de qué manera contribuimos al Perú para que la riqueza del país sea para todos los peruanos, mi estimado Jaime. ¿Pero qué tiene que ver prohibir la eutanasia, prohibir el matrimonio igualitario, prohibir la marihuana, con que la riqueza del país sea para todos los peruanos? Si lo que estás diciendo es que no quieres permitir que los peruanos vivan o no vivan sus vidas cómo ellos escogen vivirlas o no vivirlas. Es que tú mismo te estás delatando que lo que realmente quieres es que los peruanos vivan como tú les ordenas que vivan, y por tanto la riqueza del país no es para los peruanos. La riqueza del país es para que la manejes tú desde el Estado, y a través de ese control político centralizado de la riqueza de la que te vas a apropiar, puedas crear redes clientelares de peruanos que te sean obedientes. ¿Usted se ha percatado que es un conservador? ¿A qué se refiere? Hombre, yo creo que está bastante claro a qué se refiere. Que todas las ideas que yo le he expuesto son ideas liberales. Usted más bien va en otra línea. En la línea, usted se parece un poco a los extremistas de derecha. Estas ideas que le acabo de exponer son de conservadores, más bien. Sus respuestas son de conservadores. Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas. Sí, el problema no es que tu familia te haya inculcado valores. El problema es que tú quieres imponerle esos valores que te ha inculcado tu familia al resto de ciudadanos. Y eso la voy a trasladar a mi pueblo. Ese
Ese es el problema, que quieras trasladarle a tu pueblo, tu moralidad personal. Deja que cada cual viva su vida como quiere vivirla sin hacer daño a terceros. Primero es el pueblo, primero es la familia, primero es el país que me ha parido para defenderlo. Interesante, señor Pedro Castillo. Gracias por esta entrevista. Dejando de lado que no todo puede estar en el primer lugar estará o la familia, o el país, o el pueblo, y si alguno de estos tres conceptos está primero, los otros dos estarán segundo y tercero. Pero bueno, dejando esta cuestión de lado, ¿se imaginan un partido que en España dijera lo primero es España y lo segundo es la familia, o lo primero es la familia y lo segundo es España? Claramente las terminales mediáticas de la izquierda y los partidos políticos de izquierda dirían que ese partido es un partido de extremísima derecha. Bueno, pues eso es Pedro Castillo. Y pese a que eso es Pedro Castillo, gran parte de nuestra izquierda nos vende que Pedro Castillo es progreso y justicia social, o que Pedro Castillo es esperanza para Perú y para América Latina. ¿Y por qué parte de nuestra izquierda está blanqueando no solo a un antiliberal en lo económico, sino también a un antiliberal en lo social? Porque por mucho que la izquierda nos diga que ella prioriza las libertades sociales frente a las libertades económicas, para buena parte de la izquierda esto no es en absoluto así. Ha bastado con escuchar que un líder político quiere nacionalizar empresas privadas, quiere subir los impuestos, quiere multiplicar el tamaño del Estado para que se le perdone todo. ¿Que es un político anti-inmigrantes? No pasa nada. ¿Que es un político a favor del servicio militar obligatorio? Pues tampoco es tan grave. ¿Que es un político contrario al aborto? Minucias. ¿Que es un político en contra de la eutanasia? No exageremos. ¿Que es un político en contra del matrimonio igualitario? Peccata minuta. ¿Que es un político en contra de la despenalización de la marihuana? Pues tampoco es prioritario. Cuando el político está en contra de la propiedad privada, de la libertad de comercio, de los impuestos bajos, de las regulaciones laxas, gran parte de nuestra izquierda le perdona todo, incluso aquellos programas más frontalmente liberticidas en los aspectos nucleares de las libertades personales. Ni progreso, ni justicia social, ni esperanza. Pedro Castillo y Perú Libre son una amenaza para las libertades de todos los peruanos.